Las redes neuronales son sin duda alguna los tipos de modelo de Machine Learning o de Deep Learning generalmente más usados cuando queremos clasificar datos que son relativamente complejos. Y el entrenamiento de este tipo de redes implica ajustar automáticamente los parámetros usando lo que se conoce como la pérdida, que esencialmente es el resultado de comparar a través de una función matemática las predicciones generadas por el modelo con las categorías reales de los datos de entrenamiento. Y con base en esa comparación se genera una cantidad numérica que es precisamente la pérdida, y esta pérdida es la que guía precisamente ese proceso de entrenamiento, es decir, ese ajuste automático de los parámetros. Y en este caso particular de las redes neuronales y de tareas de clasificación se usa generalmente una función matemática de pérdida que se conoce como la entropía cruzada. Sin embargo, además de ser una función matemática relativamente compleja y difícil de entender, tampoco resulta claro por qué tenemos que utilizarla y por qué no podemos usar otros tipos de funciones matemáticamente más simples y un poco más fáciles de interpretar. Así que en este video les voy a explicar precisamente por qué convencionalmente se usa la entropía cruzada como la función de pérdida o la pérdida por defecto para entrenar una red neuronal para tareas de clasificación. Y antes de comenzar les recuerdo que si les gusta este tipo de contenido que vengo haciendo acá en el canal, los invito desde ya a darle un pulgar hacia arriba de me gusta a este video y a que lo compartan con todos sus amigos y conocidos, pues esto me va a ayudar un montón a seguir llevando este contenido cada vez a más y más personas. Y si aún no lo han hecho, los invito a suscribirse al canal y a activar la campanita para que YouTube les notifique cada vez que publique un nuevo video. Pero antes de comenzar los invito a visitar codificandobits.com, en donde encontrarán la academia online con cursos de inteligencia artificial, ciencia de datos y machine learning que les permitirán construir su carrera en estas áreas, y todo por una suscripción mensual de tan solo $10. Además, se podrán poner en contacto conmigo si están interesados en asesorías para el desarrollo de proyectos o cursos de formación personalizada. Así que listo, comencemos. Muy bien, comencemos comparando dos de las pérdidas que más comúnmente encontraremos al momento de entrenar redes neuronales, y estas dos pérdidas son el error cuadrático medio y la entropía cruzada. En ambos casos lo que se busca, siempre que hablemos de una pérdida en un modelo de Deep Learning, lo que queremos es cuantificar la diferencia entre la predicción que hace el modelo y el valor real que se debería predecir. Y la idea es que esa pérdida sea lo más pequeña posible. Y esa es la idea básica del entrenamiento, del cual vamos a hablar en un momento. Entonces, el entrenamiento lo que busca es reducir esa pérdida, hacerla lo más pequeña posible, y eso se logra ajustando automáticamente los parámetros del modelo. Entonces, esa pérdida básicamente es una función matemática. En el caso del error cuadrático medio tiene esta forma que vemos del lado izquierdo. Ya vamos a interpretar la ecuación, pero básicamente lo que hace es simplemente calcular por cada dato de entrenamiento la diferencia entre la categoría real y la categoría predicha, eleva esas diferencias al cuadrado, las suma y promedia eso por el número total de datos. Mientras que si miramos del lado derecho, la entropía cruzada pues tiene una forma matemática mucho más compleja y por tanto no resulta tan fácil de interpretar. Los elementos que hacen parte de estas ecuaciones son n, el número de datos. Entonces en ambos casos observemos que el resultado de esta sumatoria lo estamos dividiendo entre n, entre el número de datos, es decir que los errores individuales, que son los términos que están dentro de las sumatorias, los sumamos precisamente y después de eso los promediamos, porque en últimas cualquiera de estas dos métricas nos arroja un número al final, y la idea es que ese número, que es la pérdida, sea lo más pequeño posible. Y sub i es cada una de las categorías de cada uno de los datos de entrenamiento. Si tenemos n datos de entrenamiento, cada uno de estos y sub i corresponde a la categoría del dato que queremos clasificar proveniente del set de entrenamiento, y este y sub i gorro es simplemente la predicción que genera el modelo. Entonces fíjense que por ejemplo del lado izquierdo, en el caso del error cuadrático medio, estamos restando de cada y sub i el y sub i gorro, es decir, estamos haciendo la diferencia entre la categoría real del dato y la categoría predicha, y del lado derecho hacemos algo similar pero usando ya por ejemplo ecuaciones con logaritmos naturales, y aquí es donde se genera usualmente una confusión porque no entendemos por qué este tipo de función, que es tan compleja de interpretar, es la que más se usa precisamente en los modelos de Deep Learning cuando queremos implementar clasificadores, que es la entropía cruzada. Entonces el objetivo de este video es entender precisamente por qué, a pesar de lo compleja que puede resultar esta ecuación, generalmente es la que más usamos frente por ejemplo a funciones más simples como el error cuadrático medio.
Y para entender por qué es necesario usar la entropía cruzada cuando queremos entrenar un clasificador con redes neuronales, pues tenemos que tener claro el concepto de clasificación. Y de aquí en adelante nos vamos a enfocar en lo que se conoce como la clasificación binaria, es decir, introducimos al modelo un dato y queremos clasificarlo en una de dos posibles categorías. También existe la clasificación multiclase, que busca clasificar un dato en 3 o más categorías. En ese caso se usa una versión modificada de la entropía cruzada, pero los principios que vamos a ver acá se aplican igualmente en el caso de la regresión multiclase. Tanto para el caso de la regresión binaria como la regresión multiclase tengo videos que les voy a dejar por acá enlazados o se los dejo abajo en la descripción para que puedan revisarlos en detalle. Entonces, entendamos esto de la clasificación binaria con un ejemplo hipotético muy sencillo. Supongamos que queremos determinar si una persona es propensa a desarrollar o no una enfermedad cardíaca. Y supongamos que adquirimos unos datos muy simples de esa persona, por ejemplo, la edad, una variable numérica, el peso, otra variable numérica, y el nivel de actividad física que realiza semanalmente. Entonces la idea es usar, por ejemplo, estas 3 variables, alimentar un sencillo modelo, una red neuronal, y que la red neuronal nos haga una predicción, es decir, que clasifique a la persona o al sujeto en una de dos posibles categorías, sano o enfermo, desde el punto de vista de enfermedades cardíacas. Entonces, lo que va a predecir el modelo, y acá esto es muy importante para entender el concepto de la entropía cruzada, ese Y gorro que predice que tiene un valor de 0,85 es una probabilidad. Entonces, un modelo clasificador generalmente lo que predice es una probabilidad, que luego eso lo convertimos en una categoría, pero generalmente es una probabilidad, es decir, es un valor numérico entre 0 y 1. Si ese valor numérico, esa probabilidad predicha por el modelo es más cercana a 1, por ejemplo en este caso es 0,85, podríamos concluir que en este caso, dadas las características de esta persona, se trata de una persona sana. Si por el contrario se hace la predicción y esa predicción es cercana a 0, por ejemplo en este caso tiene un valor de 0,15, podríamos concluir que en este caso la persona es propensa a desarrollar una enfermedad cardíaca. Entonces este es el principio básico de la clasificación binaria y lo que nos interesa acá es que el modelo predice una probabilidad, un valor numérico entre 0 y 1. Y otro concepto que es clave que tengamos claro para entender por qué se usa la entropía cruzada en las redes neuronales al usarlas como clasificadores es el concepto de gradiente. Entonces entendamos esto de forma gráfica. Tenemos acá una función matemática que depende de una variable. La variable que se encuentra en el eje horizontal es x y la función como tal es f de x. Analicemos un punto específico de esta función, el punto x igual a 3, f de x igual a 2. En ese punto voy a trazar una recta tangente. Y esa recta tangente es la recta de color amarillo que tenemos acá. Con base en esa recta podemos definir el concepto de gradiente. Entonces el gradiente pues es simplemente la pendiente que va a tener esta recta tangente, es decir, la recta de color amarillo, en ese punto determinado. Y en cada punto pues tendremos diferentes rectas tangentes y por tanto tendremos diferentes gradientes. Pero lo que nos interesa es tener claro que el gradiente es la pendiente o la inclinación. La pendiente de una recta es qué tan inclinada se encuentra esa recta tangente en cada uno de esos puntos de interés. Y para hacer algunas comparaciones, veamos por ejemplo gradientes en diferentes puntos de esta gráfica. Entonces tenemos del lado izquierdo un gradiente igual a menos 2. Ese menos simplemente nos indica que la recta tiene una pendiente negativa, pero si miramos la magnitud, lo que nos interesa es que tenemos una magnitud de 2. En el mínimo de la función tenemos un gradiente igual a 0, la línea es perfectamente horizontal, no está inclinada y por tanto su gradiente es 0. Y en el punto que analizábamos inicialmente, el gradiente es un poco más grande que en los dos casos anteriores, en términos de magnitud. En este caso el gradiente es igual a 3. Entonces, quedémonos con la idea de que el gradiente es un número que nos indica la inclinación que tiene la recta tangente en un punto determinado de esa función y que el gradiente también es sinónimo de derivada desde el punto de vista matemático. Ahora bien, acá en este punto vamos a combinar las ideas anteriores para tener claro cuál es el proceso de entrenamiento de una red neuronal. Y esto es clave porque precisamente la entropía cruzada se usa cuando queremos entrenar una red neuronal para tareas de clasificación. Entonces es clave que entendamos
las ideas básicas del entrenamiento de una red neuronal para que podamos entender precisamente por qué resulta útil la entropía cruzada. De hecho, de todos estos temas ya en detalle de cómo funcionan las redes neuronales, los diferentes tipos de redes neuronales, convolucionales, LSTM, Transformer, de todos estos procesos de entrenamiento, les hablo en un curso que tengo en la Academia Online que se llama Fundamentos de Deep Learning con Python, un curso teórico práctico donde vemos absolutamente todo lo relacionado con las principales arquitecturas del Deep Learning. Entonces, si les interesan estos temas, los invito a ver este curso en la Academia Online. Acá arriba les voy a dejar el enlace a ese curso. Y volviendo acá al tema de las redes neuronales, entonces, cuando vamos a entrenar una red neuronal, hay varias fases en ese proceso de entrenamiento. ¿Cuál es la idea básica del entrenamiento? Internamente, una red neuronal tiene unos parámetros, que son como unos números, unos coeficientes, que dependiendo de los valores que tengan, me generan mejores o peores predicciones. Entonces, el objetivo del entrenamiento es automáticamente encontrar como esos valores ideales de esos parámetros de la red neuronal para que genere buenas predicciones. Y eso se hace durante el entrenamiento. Entonces, el objetivo del entrenamiento es ajustar de forma automática precisamente esos parámetros. Y ese entrenamiento tiene varias fases. La primera fase es lo que se conoce como propagación hacia adelante o forward propagation, que consiste en lo siguiente. Entonces, digamos que del lado izquierdo tenemos nuestro set de datos. Nuestro set de datos tiene unas variables X, que son las entradas. Por ejemplo, si volvemos al caso de el clasificador de personas sanas o enfermas, entonces tenemos datos como la edad, el peso, el nivel de azúcar en sangre, el nivel de ejercicio, etcétera, etcétera. Y cada una de las filas de la tabla X es precisamente un dato de una persona. Y del lado derecho tenemos Y, lo que hemos llamado que son las categorías que el modelo tiene que aprender a predecir. Entonces, categoría 1 es, por ejemplo, persona sana, categoría 0 es, por ejemplo, persona enferma. Entonces, con estos datos de entrenamiento, vamos al modelo y les presentamos esos datos al modelo para que progresivamente vaya ajustando esos parámetros. Y esa es la propagación hacia adelante. Entonces, tomamos las entradas del set de entrenamiento, se las presentamos al modelo, el modelo nos genera unas predicciones, Y-gorro. Recordemos que las predicciones las estamos llamando Y-gorro y esas predicciones son unas probabilidades, valores entre 0 y 1. Entre más cercanos a 1 sean esos valores, pues la categoría predicha será 1, entre más cercanos a 0, pues la categoría predicha será 0. Pero lo que está prediciendo el modelo son probabilidades. Y entonces, el segundo paso consiste en el cálculo de la pérdida. Entonces teníamos originalmente el vector Y, las categorías a predecir, y el vector Y-gorro, que son las predicciones que realmente está generando el modelo. El objetivo del cálculo de la pérdida es de alguna manera comparar estos dos elementos para cuantificar qué tanto se asemejan o qué tan diferentes son. Y la idea es que esa pérdida a medida que avanza el entrenamiento sea lo más pequeña posible. Pero entonces el cálculo de la pérdida pues usa una función matemática que nos arroja un número L que cuantifica el error promedio que está cometiendo el modelo al momento de hacer esas predicciones. Y el objetivo es que este valor de L sea lo más pequeño posible. Pero en últimas, ese valor de L, ¿de qué depende? De los parámetros del modelo. Y entonces, si el error es grande, pues tendríamos que ajustar los parámetros del modelo de cierta forma para que el error sea un poco más pequeño y hacer eso una y otra vez. Entonces, teniendo la pérdida, ¿cómo ajustamos esos parámetros del modelo? Acá viene el tercer paso que es clave, que se conoce como la propagación hacia atrás o el backpropagation, que es el paso que permite automáticamente ajustar los parámetros del modelo. Y ahí es cuando decimos que la red neuronal aprende los parámetros para generar cada vez mejores predicciones. Entonces, ¿de dónde partimos? Partimos de la pérdida. ¿Por qué lo llamamos propagación hacia atrás? Porque en el primer paso, que era propagación hacia adelante, íbamos de la entrada a la salida del modelo. Acá en la propagación hacia atrás vamos desde la salida del modelo, que es la pérdida que acabamos de calcular, nos devolvemos al modelo y actualizamos esos parámetros y repetimos el proceso una y otra vez. Y acá está el elemento clave que nos va a permitir entender por qué se usa la entropía cruzada, la actualización de los parámetros. ¿Cómo se realiza esa actualización de los parámetros? Pues se implementa haciendo uso de un algoritmo que se conoce como el gradiente descendente. De ese gradiente descendente también les hablo en un video que les dejo por acá enlazado, pero la idea es que es un algoritmo de optimización que iterativamente y de forma automática va modificando los valores de esos parámetros. Entonces, esta es la ecuación del gradiente descendente. Ya vamos a desglosarla paso a paso. Entonces, lo que tenemos acá es el valor actualizado del parámetro, es decir, el nuevo valor que tendremos que obtener o que va a obtener el algoritmo de forma automática.
y lo que tenemos del lado derecho es la forma como se calcula ese valor actualizado. Entonces, ese valor actualizado, ¿cómo se va a calcular? Pues va a tomar el valor que tenía anteriormente el parámetro en la iteración anterior, es una cantidad numérica, y le va a sumar alfa veces, donde alfa es la tasa de aprendizaje. Todo eso lo explico en el algoritmo del gradiente descendente, pero acá está el término que nos interesa. Le va a sumar un cierto número de veces alfa, el gradiente, fíjense que acá tenemos L en la parte de arriba, que decíamos que era la pérdida, y omega, que es el parámetro que queremos actualizar. Entonces lo que estamos calculando es qué tanto cambia la pérdida con respecto a ese parámetro en particular que está ajustando el modelo. Y como estamos midiendo un grado de variación, eso es precisamente el gradiente. Entonces es la variación de la pérdida con respecto a ese parámetro o a cada uno de los parámetros que estemos actualizando. Y este es un elemento importantísimo, por eso lo he resaltado acá en esta última parte, porque es lo que más nos va a interesar a continuación. Y como tenemos diferentes tipos de parámetros, esos se conocen como parámetros omega y b, pues los parámetros b se actualizan de la misma forma, usando una ecuación muy similar. Pero acá lo importante de todo esto es que en esas actualizaciones que se hacen de los parámetros, estamos usando unos gradientes, es decir, calculando la variación de la pérdida con respecto a los parámetros, y este elemento es el que va a ser clave. La manera como se comporte ese gradiente va a ser clave para tener un buen entrenamiento o para tener un entrenamiento no tan bueno. Y esto es lo que nos va a permitir entender precisamente por qué resulta ventajoso el uso de la entropía cruzada. Muy bien, y con todo esto ya ahora sí estamos listos para entender la utilidad de la entropía cruzada al momento de entrenar un clasificador basado en redes neuronales. Acá tengo la ecuación del gradiente descendente que les mostraba hace un momento. De esta ecuación lo que nos interesa en este caso es lo que está acá en amarillo, que es la porción que corresponde al gradiente. Entonces recordemos que el gradiente o la variación de la pérdida con respecto al parámetro es lo que en esencia va a controlar buena parte de ese entrenamiento. Y entonces, ¿por qué les digo que es importante? Porque si tenemos un gradiente pequeño, es decir, si esa derivada que tenemos acá en amarillo, que en últimas es un número, es decir, acá lo vemos matemáticamente, pero cuando se implementa esto en un computador, esto se convierte básicamente en números. Entonces ese gradiente básicamente es un número que puede ser grande o puede ser pequeño. Si ese número es pequeño, pues ¿qué quiere decir? Que en la parte derecha de las ecuaciones que tenemos acá del lado izquierdo, ese número pequeño va a generar pequeñas variaciones de los parámetros, pequeños cambios, y por tanto voy a necesitar muchas iteraciones de entrenamiento para poder llegar a una pérdida lo más pequeña posible. Recordemos que la pérdida se ajusta con los parámetros, disminuye. Si yo ajusto adecuadamente los parámetros usando el gradiente descendente, la pérdida irá disminuyendo, pero si esa pérdida entre una iteración y otra tiene gradientes pequeños, pues los parámetros entre una iteración y otra cambian muy poco y por tanto se requieren muchas iteraciones de entrenamiento y mucho tiempo de entrenamiento para poder entrenar adecuadamente el modelo. Por otra parte, si ese gradiente, ese número que está acá en amarillo, es relativamente grande, pues los cambios van a ser mayores entre una iteración y otra en los parámetros y por tanto voy a requerir menos iteraciones de entrenamiento y por tanto voy a llegar a ese punto ideal de los parámetros mucho más rápido que si el gradiente fuese pequeño. Entonces lo que nos interesa en este proceso de entrenamiento es que los gradientes sean relativamente grandes. Y acá, en esa magnitud de los gradientes, nos vamos a enfocar precisamente ahora cuando comparemos las dos funciones o las dos pérdidas más usadas comúnmente, que son del lado izquierdo el error cuadrático medio y del lado derecho la entropía cruzada. Acá tenemos la ecuación de cada una de ellas, que la vimos al comienzo del video, pero para entender esta lógica de los gradientes de cada una de estas funciones vamos a simplificar las cosas un poco. Vamos a enfocarnos únicamente en la porción que está dentro de cada sumatoria. Es decir, no vamos a mirar todos los errores sobre todos los datos de entrenamiento, sino un error sobre un dato de entrenamiento en particular. Entonces nos vamos a enfocar solo en esa parte interna y por tanto le voy a quitar el subíndice I a esos errores y ya no los voy a llamar L mayúscula, sino que como es un error individual lo voy a llamar en cada caso L minúscula. Y vamos a considerar dos situaciones. La primera de ellas es, supongamos que el valor a predecir, la categoría a predecir, que recordemos Y se refiere a la categoría a predecir, Y gorro es la predicción generada por el modelo. Entonces vamos a suponer que la categoría real es Y igual a 0. Si reemplazamos en esta primera ecuación del error cuadrático medio Y por un valor de 0
y dibujamos esa función, pues tenemos este error que aparece en la parte de abajo. Observemos que en el eje horizontal tenemos y gorro, en el eje vertical tenemos el error y esto tiene una forma de una función cuadrática, precisamente porque el error cuadrático medio tiene esa potencia de 2. Entonces ahí tenemos ese primer error. Miremos del lado derecho. Si en la entropía cruzada asumimos lo mismo, supongamos esta primera condición, que y es igual a 0, es decir, la categoría a predecir es 0, y reemplazamos en la ecuación matemática y igual a 0 y dibujamos la función resultante, tenemos este error o esta entropía cruzada para el caso en el cual la categoría real es y igual a 0. Ahora, ¿qué es lo que nos interesa? Tengamos en cuenta que la categoría real es y igual a 0. Lo que nos interesa es ver si el modelo hace una predicción incorrecta, es decir, si y gorro se aleja de 0, ¿qué tan grandes van a ser los gradientes en cada uno de los dos casos? Entonces, hagamos la siguiente suposición. Supongamos que el modelo predice una probabilidad de 0.8, que es errónea porque precisamente la categoría que queremos predecir es y igual a 0 y el modelo está prediciendo un valor de 0.8. ¿Esto cómo se vería, por ejemplo, del lado izquierdo? Que y gorro sería 0.8 y en ese punto de 0.8 estoy dibujando la recta tangente y recordemos que esa recta tangente, si le calculamos la inclinación o la pendiente de esa recta, pues tenemos el gradiente, entonces en ese punto el gradiente es 1.6. Si hacemos lo mismo pero del lado derecho, es decir, la categoría a predecir es y igual a 0, el modelo incorrectamente predice una probabilidad de 0.8, en ese punto tenemos esta recta y lo importante acá es que el gradiente es igual a 5. ¿Qué quiere decir? Que para el mismo error que tenemos en la predicción, la pérdida del lado izquierdo, error cuadrático medio, tiene un gradiente de 1.6. La pérdida del lado derecho, la entropía cruzada, tiene un gradiente de 5. Es muchísimo más grande y recordemos que lo que nos interesa es que el gradiente sea mucho más grande para acelerar el proceso de entrenamiento. Entonces, acá lo que esto nos está diciendo es que, por ejemplo, si la categoría a predecir es 0 y el modelo incorrectamente predice una probabilidad muy alejada de 0.8, la entropía cruzada básicamente está penalizando más al modelo por cometer errores y por tanto le va a ayudar a que el entrenamiento sea mucho más rápido. Miremos la otra cara de la moneda. Entonces supongamos que ahora tenemos la categoría a predecir es y igual a 1, entonces acá tendremos la forma que tiene el error cuadrático medio con y igual a 1 y lo mismo del lado derecho, entonces queremos predecir y igual a 1 y la entropía cruzada tendría esta forma que tenemos del lado derecho. Ahora entonces, como la categoría a predecir es y igual a 1, supongamos que el modelo comete un error, es decir, que genera una predicción y gorro muy alejada de 1, es decir, muy cercana a 0. Por ejemplo, supongamos que es una predicción de 0.1. En ese punto, del lado izquierdo, error cuadrático medio, tenemos un gradiente de menos 1.8. Olvidémonos por un momento del signo, lo que nos interesa es la magnitud. Entonces, el gradiente tiene una magnitud de 1.8. Si para el mismo error que se comete usamos la entropía cruzada y calculamos el gradiente, observamos que ese gradiente tiene una magnitud de 10, es decir, es casi 5 veces más grande, más de 5 veces más grande que el gradiente que se obtiene en el error cuadrático medio. Entonces acá nuevamente verificamos que la entropía cruzada lo que hace en esencia es penalizar mucho más al modelo al momento de cometer errores y por tanto podemos decir que lo está forzando a aprender más de esos errores, porque esos errores son muy grandes, y cómo aprende más de esos errores modificando más rápidamente sus parámetros usando, por ejemplo, el gradiente descendente. Y esta es la razón por la cual la entropía cruzada es una función que resulta ventajosa al momento de entrenar un modelo clasificador basado en redes neuronales, comparado con otras funciones como, por ejemplo, el error cuadrático medio. Muy bien, acabamos de entender un concepto clave que siempre va a estar presente al momento de entrenar redes neuronales para tareas de clasificación, que es el concepto de la entropía cruzada. Y aunque en este video hablamos únicamente de la entropía cruzada para el caso de la clasificación binaria, para el caso de la clasificación multiclase, la forma matemática es esencialmente la misma y las razones por las cuales se usa esa función son exactamente las mismas que acabamos de ver en este video. En esencia, la razón por la cual usamos esta entropía cruzada es porque, debido a la forma matemática que tiene, cuando
cuando el modelo clasificador comete errores, es decir, genera predicciones incorrectas, el valor de esa entropía cruzada es significativamente grande, mucho más grande que por ejemplo el obtenido en el error cuadrático medio. Pero de hecho lo que nos interesa no es solo que la magnitud del error sea grande, sino que el mismo gradiente de esa entropía cruzada es bastante grande cuando el modelo comete errores. Y esto es ideal porque recordemos que todos estos modelos de Deep Learning se entrenan con variantes de lo que se conoce como el gradiente descendente. Entonces, entre más grande sea el error y más grande sea su gradiente, más acelerado va a ser el proceso de entrenamiento y en últimas esto redunda en un mejor entrenamiento del modelo, comparado por ejemplo con otras pérdidas como el error cuadrático medio. Así que espero que con lo que acabamos de ver en este video ya tengamos clara la razón por la cual generalmente cuando estamos implementando un clasificador basado en redes neuronales tendemos a usar precisamente la entropía cruzada. De todos modos, si les queda alguna duda de lo que acabamos de ver, la pueden dejar abajo en los comentarios del video. Así que por ahora esto es todo, les envío un saludo y nos vemos en el próximo video.